Muy buenas tardes a todos. Disculpen el retraso, un poco diplomático, como decía Eduardo. Bienvenidos a la Fundación Universitaria Española. Solo quiero saludarles en nombre del patronato de esta casa y de su presidenta, Lidia Jiménez. La cantidad y sobre todo calidad de las personas, tanto en el público como en la mesa, me impide hacer lo que querría hacer, es contar todas las cosas que se hacen en la Fundación. No, tranquilos, lo único que voy a hacer es solo explicar que es un placer tener aquí a Elena presentando su libro. Y solo quiero contar, ella me perdonará muy brevemente, yo conocí a Elena hace muy poco, hace 4 meses, cuando nos sentaron juntos en una cena de un común amigo. A la derecha de Elena estaba yo y a la izquierda estaba un maravilloso contador de historias, y esa noche, claro, teniendo a la izquierda de Elena y a la otra izquierda a este maravilloso contador de historias que era Fernando Sánchez Dragó, fue una noche en la que, fue una noche para mí mágica, en la que nos contó Fernando probablemente sus últimas y maravillosas historias, y concretamente una historia que sucedió, que protagonizó él en la isla de Patmos, y una profecía que para él ya se ha cumplido. Quiero homenajearle y quiero dar las gracias a que alguien como Elena siga haciendo lo que hace Fernando y lo que hacen otros muchos, que es crear belleza y lanzarla al mundo. Me gustaría decir muchas cosas de Elena y de su libro, pero por suerte para ustedes lo va a hacer la mesa, y antes que nada el editor Basilio Rodríguez Cañadas, amigo y sin embargo gran escritor desde hace muchos años. Muchas gracias y bienvenidos. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, yo soy el editor, ese personaje extraño que sirve de intermediario entre los autores y los lectores que representan esta tarde aquí todos ustedes. Y también voy a ser breve, pero es preceptivo en mi caso comenzar con el capítulo obligado de los agradecimientos. En primer lugar a esta casa, a la Fundación Universitaria Española, porque precisamente en estas instalaciones, desde hace más de una década, hemos presentado las obras más emblemáticas del grupo editorial SIAL Pigmalión. Y de alguna forma con este acto retomamos la colaboración y espero que podamos seguir otros muchos años trabajando de la forma tan grata que lo hemos hecho hasta ahora. Agradezco al nuevo patronato, representado aquí por don Asís Timmermans de Olmo, esta magnífica acogida, las facilidades que siempre nos han ofrecido, y bueno, pues en esta nueva etapa de la Fundación les deseo lo mejor, que seguro que va a ser algo que vamos a poder comprobar y cotejar todos. En segundo lugar, tengo que agradecer la fidelidad. La fidelidad, que no es precisamente una de las virtudes más habituales dentro del contexto literario. Y especialmente para nosotros, para el grupo editorial SIAL Pigmalión, que este año estamos cumpliendo nuestro 25º aniversario, el primer cuarto de siglo, editando libros, más de 1950 obras publicadas, con una nómina de autores que supera los 2.700, cada acto sigue siendo muy especial. Y cada autor es un miembro de esa gran familia literaria que ciertamente nos motiva para seguir desarrollando nuestro trabajo. Pero hay autores especiales a los que sentimos, por los que sentimos un especial apego, un cariño sincero, y además porque han tenido un papel muy relevante dentro de nuestro periplo editorial. Es el caso del autor, la protagonista, la diva mariposa, Elena Cosano, que desde hace muchos años, desde que tuvimos ocasión de conocerla en la patria de la reina Elisa Dido, la fundadora de Cartago en Túnez, desde entonces, insisto, hemos fraguado un vínculo de afecto, de amistad, de colaboración que trasciende
lo que podía ser la relación meramente formal entre autora y editor. Y como fruto de esa colaboración, además de haber haber asistido a un alumbramiento de esa bella obra que está junto a la que hoy presentamos, pues tuvimos ocasión de recorrer distintos lugares, múltiples actividades y aprender de efectivamente esa capacidad, como decía Asís, que tiene para contar historias o para convertir la realidad en una historia bella, agradable, sugerente. Y yo espero y deseo que, igual que nos ocurrió con esas almas brujas, pues podamos agotar las 3 ediciones que se agotaron de esta diva mariposa. Entre otras cosas porque también representa, como decíamos antes, a la familia literaria y representa ese vínculo de afecto y amistad y de colaboración. Colaboración que va mucho más allá de lo que puede ser participar en actos. Muchas veces ha supuesto el dar la alternativa a otros escritores, el prorrogarles sus libros, el animarles a seguir trabajando, el formar parte de los jurados literarios que han reconocido sus obras. Todas esas actividades sin más las ha ejercido Elena siempre con generosidad, con acierto y con ese savoir-faire que ella tiene, que hace que efectivamente pues, trasciende el ámbito diplomático y a todos nos convierte un poquito también en personas que intentamos emularla en sus maneras, en su forma de ser y de actuar, porque es una mujer especial. Además de tener un estilo propio, es una mujer afectuosa, cariñosa, generosa, que, como digo, no es habitual dentro del contexto en el que los creadores tendemos a ser un poquito egoístas y egocéntricos. No es el caso de Elena, a pesar del título de la obra que hoy presentamos. Es un juego este título y no me corresponde hablar del libro, pero obviamente los editores somos o debemos ser ante todo lectores o supralectores, porque cuando incorporamos una obra a nuestro catálogo, de alguna forma la estamos identificando con nuestro ideario, con nuestros fines fundacionales y sobre todo, como decíamos, en un año como este en el que celebramos nuestro primer cuarto de siglo de actividad editorial y que, bueno, pues después de atravesar diversas crisis y pandemias, todavía podemos seguir desarrollando nuestro trabajo. Por eso, querida Elena, te agradezco, repito, tu fidelidad, tu generosidad, el haber estado siempre ahí, no solo dispuesta pues a echarnos una mano o asesorarnos, sino también y especialmente para ayudar a los compañeros de letras, que han sido muchos y que de alguna forma eso ha permitido cohesionar nuestro proyecto desde dentro. Por supuesto, insisto que no voy a hablar de la obra, pero sí quiero resaltar el valor que tiene la misma. Tiene un título, tiene un subtítulo, cada uno puede elucubrar cuando la lea, porque tiene múltiples enfoques, se puede interpretar de maneras muy diferentes, pero yo quiero establecer el vínculo, el hermanamiento con el libro anterior, porque es una realidad, porque es una continuación de Almas Brujas, porque de alguna forma ese mismo espíritu, ese estilo al que me refería antes, y esa prosa fluida, esa manera tan armónica de contar, está en ambos libros. Y yo creo que va a ser una lectura que les entretenga. También tiene otros alicientes, incluso puede tener, ¿por qué no?, un poquito de morbo, ¿no? Pero yo les pido que profundicen un poco más en esa lectura. Intenten desentrañar claves que pueden permanecer más o menos ocultas, pero que son referenciales. No se queden en una lectura superficial. Como decía Borges, un buen lector o una buena obra acepta distintos niveles de lectura. Por tanto, es un libro para disfrutar de manera ocasional, es un libro también, ¿por qué no?, para documentarse o aprender. De hecho, la autora quiso que incluyésemos al final una serie de fuentes que tienen que ver con los temas que se tratan, para que veamos que realidad y ficción se funden en un abrazo de tinta y papel donde es muy difícil saber qué es realidad y qué es ficción. Tampoco importa mucho. Lo fundamental es que ustedes disfruten con la lectura
Y para esos agoreros que vaticinaban que nos iban a paralizar la edición, que iba a ser un libro prohibido, que iba a ser pues un poco nuestra tumba editorial, decirles que estamos encantados de haberlo publicado y que además estamos muy contentos porque acaba de aparecer y prácticamente está agotada la primera edición, que vamos a llegar a la Feria del Libro con la segunda edición, estoy convencido, y que vamos a seguir trabajando con Elena como lo hemos hecho hasta ahora, con agrado, con ilusión y sobre todo con perspectivas de futuro. Gracias a todos los que van a presentar a la criatura, gracias especialmente a los presentes, repito, podrá haber escritores, podrá haber autores, pero si no hay lectores, el trabajo de cualquiera de nosotros carecería de sentido. Les agradezco su presencia y apoyo. Gracias, esta escritura. Buenas tardes, ¿se oye? Sí. Como moderador voy a ser muy breve. Yo no tengo la suerte, como nuestra amable anfitriona Asís, de cenar una noche entre Elenita y Sánchez Dragón, y por si faltaba poco el Real Madrid ayer tropezó en el Bernabéu, donde creíamos que podía haber ganado. Pero de todas formas estoy muy contento de estar aquí. Se lo agradezco a Elena, la autora, que fue la que me invitó. Agradezco la hospitalidad de la Fundación y espero que ustedes se lo pasen bien oyendo lo que van a decir, lo que van en realidad a hablar. Como digo, yo corto aquí, pero sí les animo a que compren el libro, los que no lo hayan hecho, que lo han hecho menos de lo que yo pensaba por ahora, y así podremos terminar agotar la primera edición y se presentará Elena en la Feria del Libro dentro de unos días diciendo en 7 días algo que ni siquiera Vargas Llosa ha hecho. He agotado la edición. Además es barata, no tiene ningún valor. Bien, voy a empezar dando la palabra a Eduardo, que es un autor, Eduardo Martínez Rico, es un autor versátil, diría yo. Ha cultivado el ensayo, ha cultivado la novela y con frecuencia, especialmente el libro histórico, del que recomendaría, para que le quede dinero después de comprar el dinero, que compren una obra suya que yo disfruté el verano pasado, que es la historia amenamente contada del Cid. Por lo tanto, ya le doy la palabra a Eduardo Martínez Rico. Muchas gracias, Chencho. Muchas gracias, Elena, por invitarme y a todos ustedes por escucharme en esta muy grata ocasión, ¿no? Yo quería hablar un poco sobre Elena persona, sobre Elena mujer y sobre Elena escritora. La conozco desde hace unos años y a mí me impresiona porque creo que es una mujer moderna, una mujer moderna, y es una escritora auténtica, ¿no? Seguramente las dos cosas son difíciles en este mundo tan difícil en el que todos vivimos, ¿no? Pero así como hizo una posición tan difícil como la de diplomacia, yo creo que está ya aprobado brillantemente también otra que a mi modo de ver, y yo no soy diplomático, aunque tal vez quizá podría haber sido, como la de escritor, ¿no? Yo creo que ser escritor verdaderamente es muy difícil, ¿no? Porque además, como ella dice, es una carrera de fondo. No se termina nunca, ¿no? Y nunca vences, aunque vendas muchas ediciones o ganes muchos premios. Porque siempre hay nuevas metas, siempre hay críticas y muchos obstáculos, ¿no? Incluso uno mismo, ¿no? Creo que es una escritora auténtica que desde muy temprano supo que quería escribir, desde los 7 años, según ella, y que no se ha dedicado totalmente a ello porque le dijeron que el trabajo de escribir era muy difícil, lo es, y sabiamente recomendada y sabiamente enfilada su carrera, tiró por la diplomacia.
que no le ha impedido ni mucho menos escribir, sino que todo lo contrario, la alimenta para escribir todavía más y todavía mejor, ¿no? Porque, como ella misma dice, ha habido muchos escritores diplomáticos y grandes escritores, ¿no?, que han conseguido los más grandes premios, y las experiencias que uno consigue con los viajes y con el trato de personas tan interesantes, de todos los estratos sociales, de todos los tipos, pues cómo no, eso enriquece mucho a un escritor, que además en el caso de Elena, y yo también quería decirlo, hoy en día se oye mucho en los jóvenes escritores que escriben sin leer, que a mí me parece una cosa un poco increíble, ¿no? ¿Cómo se puede escribir sin leer, no? Yo creo que se puede escribir sin leer, pero yo creo que se escribe mucho peor sin leer, ¿no? Y Elena, desde luego, es un ejemplo maravilloso de una gran escritora que es una gran lectora y que ha leído todo lo que podía, y a los mejores autores, como los rusos, Dostoyevski, Tolstoy, ha estudiado psicología, ha estudiado filosofía, se ha interesado por el yoga, por la meditación. Es decir, yo creo que su vocación de escritora seguramente va a la par de su vocación de persona, de ser humano y de mujer, ¿no? Y que el ser escritora hace que pueda profundizar mucho más en lo que a ella le interesa, vivirlo con mucha más intensidad, y que eso, además, confluya en su obra, en su escritura, ¿no? Porque al final el escritor tiene la sensación de que lo que hace es como una especie de síntesis de su propia vida, de su pensamiento, incluso del mundo que le rodea, de lo que ha tenido alrededor, de las personas que lo han tratado, y ahí confluyen los recuerdos, las ideas, las lecturas, aunque muchas veces uno escriba algo que parece que no sabemos de dónde viene. Dicho esto sobre Elena, quisiera hablar un poquito sobre la obra que nos ocupa, que a mí me parece que es una obra que se caracteriza personalmente por el estilo. Elena dice que lo que más le interesa de la literatura es el estilo, después la sabiduría, y en tercer lugar, en todo caso, la diversión. Nos dice que si no le aporta el estilo, no le aporta la sabiduría, que pues bueno, que te divierta, ¿no? Maravilloso, ¿no? Yo creo que esta obra destaca para mí por el estilo, muy armonioso. Al leerlo tenía la sensación de que Elena nos contaba, de que su voz fluía. Creo que es un libro hecho con mucha profesionalidad, hecho con mucho respeto. Hace poco le decía a Elena por teléfono, decía, ya me gustaría, y sin entrar, no sé que esto me preocupe mucho, ni mucho menos, pero ya me gustaría que alguien escribiera un libro sobre mí con tanta calidad, un libro tan bien escrito y con tanto respeto y delicadeza como este. Esa es mi opinión. Luego cuenta una historia de superación, en mi modo de ver, que es la de una Arteta, en la que yo creo que también se ha podido sentir identificada a ella, y yo, y seguramente que muchos lectores. Y el libro fluye como una biografía, que es lo que iba a ser al principio, y luego más bien parece un reportaje periodístico, pero siempre con un tono literario muy alto, y al mismo tiempo yo diría que suave, delicado, ¿no? Es un libro también, yo tengo la sensación como que está escrito con una cercanía tan grande que es un libro como de amiga, ¿no? de Ainhoa Arteta, ¿no? Y de ahí también se desprende, creo yo, el respeto y la delicadeza con la que has escrito el libro. En fin, como yo creo que ser breve es un punto a favor, pues voy a dejarlo aquí. Muchas gracias. Y ahora voy a dar la palabra a Jorge Urrea Filgueira, psicoterapeuta y también... Quien queráis. Bueno, ¿Que hable Jorge? ¿Que hable Jorge? No, parece que chico chica, por tanto le toca. Sí, chico chica no, es que estamos en la época de la igualdad. Chico chica. Amparo de la Gama es una periodista también prolífica, ha escrito sobre diversas materias, siempre con agudeza y con gusto, y tiene además otra cualidad,
que para los que somos provincianos, los que somos catetos de pueblo y vamos a la Costa del Sol donde ella reside, es siempre una excelente anfitriona que hace que tu libro encuentre más eco en la zona, que acuda más gente al acto, y es un acto que normalmente fantásticamente organizado. Yo le diría que no lo haga gratis como le hacen hasta ahora, sino que creara algo para presentar a todos los que somos de pueblo y pasamos por Marbella o por la Costa del Sol. Tiene la palabra Amparo de la Gama. Muchas gracias, Chencho. Muchas gracias, Elena, por haberme permitido estar aquí hoy. Estamos recién llegados de Marbella, aunque es verdad que yo escribo en El Confidencial y estoy en Antena 3, en Espejo Público. Tengo que deciros que mañana se abre la sección del Confidencial con una entrevista a Elena Cosano con su libro. O sea, fijaos la importancia de lo que hoy estamos presentando aquí. Yo he vivido en primera persona la elaboración de este libro y, en principio, el que iba a ser el original. Elena es amiga mía, pasa temporadas también en Marbella y juntas hemos vivido este proceso. A Elena se le encarga una biografía ya por el año 2018 por Ainhoa Arteta para que escriba su biografía oficial. Tenía mucha ilusión, Elena siempre ha sido una enamorada del mundo de la ópera, le hizo también le hizo mucha gracia el proyecto, el ponerse a trabajar sobre este tema, y también porque Ainhoa, como nosotras, tiene algo de mariposa. Ese rollito mariposa que nos va tanto y que Jung define tan abiertamente, pues le llamó la atención a Elena. Y Elena se puso, estaba por aquel entonces de cónsul en Nicosia, estaba en Chipre, y trabajó de una manera que no os lo podéis imaginar en un libro que estaba prácticamente terminado. Bueno, no prácticamente, estaba terminado. Y por estas cosas de la vida que ocurren, llegó la pandemia, llegó la separación de Ainhoa Arteta, y Ainhoa de la noche a la mañana dijo que esa biografía que ella no la había encargado nunca. O sea, directamente. Hay algo que se llama dignidad y honor, y que esta escritora y amiga que tenemos aquí es lo único que quiere restituir con un libro que realmente todo lo que se cuenta ha sido hecho con personajes muy cercanos a Ainhoa Arteta, con un material de primera, muchas cintas grabadas y con un conocimiento tremendo. Es un libro que creo que a Ainhoa le va a encantar. Creo que cuando Ainhoa tenga este libro en sus manos va a tener que darle las gracias a Elena Cosano, porque es una maravilla. O sea, ha ido desmenuzando desde su infancia, pasando por los peores momentos de la vida de Ainhoa, ha ido edificando pues esas luces y esas sombras, ¿no?, que nos preguntamos en la entrevista que le hago mañana en El Confidencial. Le preguntaba, ¿hay más luces o hay más sombras? Bueno, pues en cada momento de la vida de Ainhoa afloran unas y en otros momentos afloran otras. Como bien decía antes el compañero, que nadie se vaya a quedar con esos momentos morbosos. No pertenecen al libro, pertenecen a la vida de las personas, pero Elena, ante todo, ha pasado de puntillas cuando realmente podría haberse metido de lleno, porque son actos y situaciones que le han pasado a la protagonista, pero no, ella ha querido seguir queriendo que esa mariposa vuele alto, y yo creo que va a ser un éxito este libro, que ya lo tenemos en la segunda edición fijo. Muchas gracias. Bueno, pues ya tienen ustedes una primicia que no tenía yo, la forma como se ha gestado el libro. Como buena periodista, pues lo ha contado de la manera adecuada. Entonces, finalmente le doy la palabra al tan esperado Jorge Urrea, psicoterapeuta y además escritor, que nos va a decir, entre otras cosas, aparte de piropear a Elena, nos va a decir qué está haciendo él aquí. Pues es muy bueno empezar por ahí, sobre todo porque veo muchas caras conocidas que ya nos hemos visto en la presentación del libro de Teresa, que nos conocemos.
Pero hay otros que no, y para romper el morbo, y para aquellos que no me conocen, que sepan que soy Urrea, pero no soy Matías. Es decir, yo no he tenido una relación con Ainhoa Arqueta, es mi primo, pero tuvo la discreción de no contar nunca nada, lo que se lo agradecí mucho, creo que es como hay que hacer. Y por tanto yo no voy a aportar nada en ese sentido. Sí que hay mucha información en el libro que recomiendo que se compre para que tenga interés en esta última parte del libro. Antes de eso, me pregunto, porque claro, es una intervención complicada, ¿no? Cuando me invitaste a venir, dije, ¿y qué pinto yo ahí? ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué estandarte llevo, no? Entonces dije, no, lo primero que me viene es la amistad. 25 años de amistad, es cierto lo que dice Amparo, y quiero estar aquí para apoyarte. Lo segundo que me viene es que es una obra magnífica, que tenéis que comprar todos, que tenéis que regalar a muchas personas y que tenéis que leer, como decía Basilio, porque es que es interesante, no es una cuestión de tenerla ahí en la librería, hay que leerlo, interesa. ¿Y por qué a muchas personas? Yo ya tengo comprados varios, doy ejemplo. Bueno, pues porque, como hice con el libro de la Santa, es multidimensional y tiene para todo tipo de interés. Gente que quiere aprender de gestión de crisis, ahí lo tiene, cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Gente que quiere aprender de alto rendimiento, pues sí, dentro de la biografía de Ainhoa hay un tema ahí con la pérdida de la voz, el recuperar la voz en varias ocasiones, es tremendo, es algo que ilustra mucho, que es importante. Gente que quiera ver cómo la búsqueda de la excelencia, cómo se va moviendo de país a otro país, buscando maestros, también me pareció muy interesante. Tiene un trabajo fantástico de recopilación de información. Ahí se ve el lado formativo, diplomático, estudiosa, ¿no? Además de literata y poeta. Aunque como todos los cumplidos los he dicho Eduardo, pues simplemente diré, como ha dicho Eduardo. Entonces, otra cosa que me llamó a mí fue el tema de la metamorfosis y la mariposa. Y ya que Matías no va a estar aquí, voy a hacer que hable Ainhoa, que está en la zarzuela, pero es en base a un escrito que yo creo que no conocéis, que tiene 2 años y medio y que reafirma mucho lo que dice Elena en su libro. Vamos a ver. En mi propia cosecha puedo aportar, aunque ya lo hice público en el pasado, que yo he sufrido mucho en determinados momentos de mi vida, pero que no he dejado que nada ni nadie se interpusiera en mi camino. Estando en Nueva York, el día que me ofrecieron mi primera ópera, fui asaltada por un joven que abusó de mí. Mi reacción posterior fue la de no venirme abajo, no entregarle mi poder sintiéndome víctima y derrumbándome durante años en el recuerdo. No. Lo que hice fue construir una personalidad más vigilante, con una defensa más fiera, incluso dura, aunque a mí me encanta la figura de Madame Butterfly, y ahí tenemos a la mariposa, con la sensibilidad de frágiles alas que evoco para cantar en tantas ocasiones, la verdad es que la compagino a diario con la fiereza de una tigresa y también la gruesa piel de un elefante, al que no le duele. ¿Es bueno o es malo? No lo sé. Como diría Jorge, es lo que yo puedo y necesito hacer y no me lo juzgo. Antes fuerte y resiliente que víctima toda mi vida. Alguna gente mira mi vida desde fuera sin saber nada y juzga o admira mi capacidad para separarme y casarme hasta 4 veces por entonces, porque fue hace 2 años y medio. No saben nada de lo que hay detrás. Bastante difícil es entenderse a una misma en tiempos de crisis de pareja. Lo que sí que tengo claro es que soy mucho más fiel a mí misma así, libre de seguir mi camino a mi manera. Moriré sola, como todo el mundo, pero podré decir con orgullo que en vida no me he abandonado nunca. Ainhoa Arqueta firma la introducción en mi libro Las 1001 crisis, hace 2 años y medio y ya con un carácter premonitorio para los que conocéis su vida. Bueno, es una obra de una calidad superlativa. Sobre todo, es de una mujer cuya vida merece ser conocida con sus luces y sombras, ¿no? Una de las cosas que me pareció muy valiente, tanto
en esa mariposa como la tuya fue mencionar el tema del Me Too, cuando Ainhoa con valentía defendió la Plaza de la Mina, con el reconocimiento implícito de que todos somos ángeles y demonios, que la manifestación artística no debe ser juzgada por la vida privada, menos por la opinión pública, como sucede ahora, y que, como vengo diciendo, no hay una lucha de sexos, sino conflictos entre personas. El siguiente punto que me interesó dentro de un calado psicológico fue el empoderamiento. Y ahí me hizo mucha gracia la anécdota que sacas de una niña de 4 años que ya sabe cantar las segundas voces. Y digo, qué fabulosa, ¿no? Y me pregunto, ¿una diva nace o se hace? Y yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Pero también me pregunto por qué este carácter orgulloso tan fuerte no permite luego compartir escenario. Y ahí de nuevo comparto con Amparo esta pena en que Ainhoa no esté aquí presentando a Elena como se merece. Me gustó mucho la línea temporal, ancestral, también con sus luces y sombras, un poco incluso a los Isabel Allende. Tiene un punto de ternura que me interesó mucho. Luego, en la línea más psicológica profunda, refiere al método de Stanislavski, no sé si conocéis, de actores, intérpretes, que se meten mucho en el personaje. Y ahí se cuestiona, bueno, esto a uno le desestabiliza, ¿qué pasa? Bueno, mi experiencia trabajando, primero yo mismo, en una escuela de teatro, Juan Carlos Corazza, aquí en Madrid, y luego con actrices a las que llevo en consulta, lo que he podido apreciar es que la plasticidad es cada vez mejor. Cuando uno se mete en diferentes personajes, entra y sale, suele aprender nuevos movimientos que le llevan a gestionarse mejor en la vida. Alguien dirá, pues yo juzgo esto o aquello. Bueno, no nadie debería juzgar. Lo que tenemos es compararnos siempre con nosotros mismos, con cómo éramos antes de empezar este camino que hemos recorrido. Ya acabo prácticamente. Con respecto a la crisis de salud tan fatídica, lo que recomiendo como terapeuta es unirse ante la adversidad. Y yo creo que este es un problema que acontece no solamente a esta pareja, sino a tantas otras, ¿no? Parece que llevamos un sistema de monogamia consecutiva en la que vamos cambiando de uno a otro, a otro, a otro, en vez de tomar la adversidad como un factor de cohesión. Y ahí de nuevo pienso que el autoconocimiento es importante. Y cierro con un tema personal, y es esta cuestión de si se puede estar con una diva. ¿Se puede uno casar con una diva? ¿Qué pasará con el matrimonio de Ainhoa Arteta? ¿Se casará y se estabilizará? Y yo, que estoy casado con una vasca, fuerte, no puede estar ahora mismo, está viajando a Colombia a dar una serie de conferencias. Debo decir que el conocerte a ti mismo es fundamental. Yo tuve que descabalgarme de estos autoconceptos de masculinidad antigua en los que yo había crecido, donde yo era el principal proveedor, porque ella gana más dinero que yo, y colocarme en un sitio distinto, que es muy interesante, donde los dos nos apoyamos y nos potenciamos mutuamente. Y esto es algo que en muchos casos no es realizado. Y de nuevo hablo de personas con personas. Y de nuevo podríamos hablar de historias de embajadores, mujeres de embajadores, o embajadoras y mujeres y hombres de esposos de embajadoras, ¿no? Cómo saber colocarse en ese lugar determinado en el que facilitas la labor del otro, facilitas el clima y que todo vaya bien. Y ya cierro con 2 párrafos de Elena que me han encantado para que se despierte un poquito las ganas de comprar y seguir regalando. Citas de esta mariposa. De cómo de las cenizas resurge un nuevo ser, más fuerte, más libre, más sabio, que ha transmutado el dolor y atisba la paz. Recuerda la historia del ave fénix. Más bien es la historia de una mariposa. Todas presienten que es posible correr más rápido que el tiempo y flotar un instante en un atisbo de eternidad. Esto es un fragmento del libro Almas Brujas, pero lo saca en el libro de ahora y tiene mucho que ver.
Y yo continúo. Ainhoa, son sus palabras, es capaz no solo de crecer, sino de morir y renacer más grande de sus cenizas. Es una voz cálida y repleta de emociones que conmueve, porque como ella misma confiesa, pretende expresar no solo el corazón y sus sentimientos cambiantes, sino el alma imperecedera. El sonido se percibe mejor en el silencio. La luz parece más brillante en la oscuridad. Una diva es luz, pero acechada por las sombras. Necesitamos las tinieblas de su noche para apreciar las estrellas. Muchas gracias. Bien, y ahora le toca a quien han venido ustedes a oír y a ver, a la imaginativa e inclasificable Elena Cosano. Está encendido. Ahora. ¿Ahora? Sí, sí, sí. Sí, está. Yo voy a ser bastante breve, porque lo que realmente deseo aquí es dar las gracias. Y, bueno, el orden por el cual doy las gracias no es un orden protocolario ni es un orden de importancia, es simplemente el orden que se me va ocurriendo y cuando estoy nerviosa se me olvida mucha gente. Querría, para empezar, daros las gracias a todos los que estáis aquí. Queridos amigos todos, pero también los embajadores que han hecho un gran esfuerzo por venir, los amigos escritores, los amigos del colegio, todos los que estáis aquí, en un día en que es difícil desplazarse por Madrid porque está todo atascado. Muchísimas gracias por venir. Tenía un editor que dijo una vez que los buenos amigos uno los reconoce en los hospitales y en las presentaciones de libros. Creo que prefiero que sea una presentación de libro que no en un hospital. Pero así que de verdad muchas gracias por venir y espero poder dedicaros uno a uno un poquito de tiempo y hablar con vosotros al final, pero bueno, si no hubiera tiempo habrá más ocasiones. Quería dar las gracias, claro, está a la Fundación Universitaria Española, a Asís Timmermans, por esta maravillosa organización y acogida, cómo lo ha planteado todo, qué bien lo ha llevado, la promoción en redes sociales, todo lo ha hecho increíblemente bien. Muchísimas gracias. A mi querido editor, Basilio Rodríguez Cañada, que me ha hecho un libro maravilloso. Estéticamente estoy feliz porque es lo que yo le había pedido, que fuera, pues, estuviera planteado como Almas Brujas 2, manteniendo la misma estética, puesto que había un hilo conductor, que es el leitmotiv, digamos, de la mariposa como paradigma, no, yo diría realmente como arquetipo de la psique, un arquetipo que comparten muchas personas muy diferentes y que es en cierta forma un arquetipo vago, es decir, con muchas aristas. Es como si dijera el arquetipo del perro, pero claro, estamos de acuerdo que no es lo mismo San Bernardo con Chihuahua. Entonces muchas personas pueden identificarse con ese arquetipo, con partes del arquetipo, pero no necesariamente con todo el arquetipo. Y me gustaría después hablaros un poco de lo que significa para mí la mariposa y por qué fue en cierta forma una revelación conocer a Ainhoa Arteta, porque para mí era la encarnación de un arquetipo que es algo, pues, mental, que está en la psique, pero de pronto era una señora de carne y huesos que es una mariposa que ha bajado. Y me pareció algo muy mágico, os lo quiero contar después, cómo la conocí y el porqué de este libro. Querría dar las gracias a los que me acompañan en esta mesa, porque todos los que estamos aquí son, bueno, todos son muy, muy especiales para mí y todos son viejos amigos de muchísimos años. Empiezo por el embajador Inocencio Arias, que me conoce desde, pues no sé desde cuándo, a lo mejor desde cuando 3 años o algo así. Me conoce desde antes de que aprendiera a andar, creo yo. Así que Te puso los pañales, Elena. Casi. Es bueno, pues el mejor padrino que una pueda desear. Es un gran honor para mí que esté aquí. Eduardo Martínez Rico es un amigo escritor al que conozco desde unos cuantos años y que es un guía para mí, un modelo, porque es una persona que vive por la escritura, para la escritura, de la escritura, y en ese sentido, qué inspiración y qué gran modelo, porque él está haciendo lo que yo pensaba que era imposible lograr. Así que, de verdad, enhorabuena, es un privilegio tenerte aquí y muchísimas gracias por tus sabias y amables palabras, muy generosas, no merecidas. Amparo de la Gama, nos conocemos yo creo que desde el 2016 y desde entonces es una
increíble amiga, probablemente mi mejor amiga. En Marbella estamos siempre juntas, vamos a todo juntas, hacemos hasta yoga juntas, vamos a los encuentros, conocemos gente. Y es verdad que ya he estado en el proceso de este libro porque como amiga yo se lo contaba. Es que voy a entrevistar a Ainhoa, es que no puedo ahora porque me voy a Madrid a verla, es que, bueno, iba a verla pero al final no la he visto. Ella conoce pues muchas anécdotas, ha sido muy cómplice. Una que no hemos contado, tiene un hijo de Ainhoa, eso no lo habíamos contado. El pequeño Teo, una cacatúa que es hijo de las cacatúas de Ainhoa. Es hermanito, le hicieron que era la hermanita. Se lo regaló a Ainhoa, o sea que... Hicimos el sexaje, ¿se llama así? ¿Sexaje? Sí, hay unos señores cuya profesión son sexadores de cacatúa. Exacto. Es su profesión. Entonces, pues contraté a un sexador de cacatúas y resultó que era macho, pero bueno, tiene el pequeño Teo, que era una hermanita, pero soy tu hermanita. Que tanto le gusta cuidarlo a tus padres, ¿verdad? Cuando se quedan con él. Los tengo de el embajador. Entonces, muchísimas gracias, Amparo. Además ha tenido pues la generosidad y el gesto de venir desde Marbella para esta presentación. Así que, bueno, pues estoy muy conmovida, le estoy increíblemente agradecida y es un privilegio tenerte aquí, Amparo. Gracias. Y aquí tenemos a Jorge Urrea, amigo desde hace 25 años, porque presentábamos las oposiciones a la carrera diplomática juntos. Así que hemos visto toda una evolución profesional, como los dos nos hemos ido expandiendo. Primero orugas, porque los opositores son dos orugas, y además orugas desgraciadas, que están arrastrándose hasta que, bueno, después del capullito y de la noche oscura del alma, que pasamos con gran sufrimiento, ese capullo se abrió y bueno, los dos creo que salimos a la luz, cada uno en una dirección, pero en cierta forma cada uno buscando su esencia y buscando ser fiel a sí mismo y lo que era la misión de cada uno en la vida. Y para mí ha sido un privilegio en estos años ver tu evolución, cómo te has ido encontrando a ti mismo, cómo has sido cada vez una mariposa más grande y que vuela más alto. Es de verdad un privilegio que estés aquí, ha sido precioso escuchar tus palabras, siempre tan generosas, tan conciliadoras, tan sabias. Y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Compartir. Y ahora pues quería hablaros de lo que significa la mariposa para mí. No sé si se me oye bien, porque a veces hablo fuerte y a veces bajito, entonces es un poco... Quería leeros, si no os importa, un texto que escribí hace años para este libro, que es Almas Brujas. Antes de Almas Brujas yo había escrito otro libro que se llamaba Mariposas, y lo escribí, lo publiqué en el 2007, porque llevaba pues más de una década, yo creo que desde los 15 no, tal vez 16, 17 años, escribiendo sobre las mariposas. Entonces, una fascinación que tengo desde niña, y cuento en el libro una cosa, bueno, una experiencia que recuerdo de cuando era muy pequeñita, pero que me dejó marcada, y creo que mi fascinación por las mariposas viene de ahí, y es que me recuerdo en la hierba, en Moscú, un día de primavera, observando mariposas, y eran todas mariposas blancas, y eran unas mariposas pues muy bonitas, perfectamente blancas, con unos puntitos diminutos en las alas, oscuros, que es un poco como la luz y la sombra de lo que hablábamos, siempre hay luz y sombra. El caso es que yo estaba observándolas, como cualquier niña pequeña que se queda ensimismada mirando un bichito, pero de pronto empezaron a posarse sobre mí, y me dejó fascinada. Entonces, bueno, se dejaban coger sin esfuerzo. Yo, pues no siempre muy delicada y compasiva, hacía también cosas no muy bonitas como meterlas todas en una botella y luego sacarlas a volar a la vez para ver cómo todo se llenaba de mariposas, y luego se iban por la ventana, claro, les devolvía su libertad, pero era algo maravilloso ver cómo volaban. Pero lo que a mí me ensimismaba y me parecía mágico es que ellas en cierta forma parecían elegirme, o eso me creía yo con mi mentalidad de 3-4 años, claro. Se me posaban y decían, bueno, es que somos iguales, ellas son mariposas, yo soy mariposa, entonces claro, no me tienen miedo, porque somos lo mismo. Y más adelante empecé a configurar una teoría de la mariposa de qué era lo que nos unía. Y entonces lo que nos unía para mí era una especie de sensibilidad, lo que llamo el alma bruja. Es un poco eso que hace la mariposa, de ir de flor en flor. Y hay muchos paralelismos entre la vida de una persona, de ciertas personas, porque no todas son mariposas, y cómo vive una mariposa. O sea, por ejemplo, la mariposa generalmente es muy efímera, es muy hermosa,
pero suele ser efímera. Las hay que incluso pues, viven solo 24 horas. Dicen que hay una que se llama, no sé si en francés era l'éphémère, que solamente vive 1 hora. La efímera se llama, pues la efímera solo vive 1 hora. Es decir, en 1 hora vive todo su proceso y ya está, y se terminó. Entonces, esa relación con el tiempo hace que viva la existencia de otra manera, porque cada instante tiene una importancia mayor. Tiene que sumergirse en el tiempo para tocar la eternidad, porque su tiempo es breve. Y realmente están haciendo para morir, pero para morir no a escala humana, a escala de mariposa. Luego vemos que la mariposa va de flor en flor, no se decanta por ninguna, y no es un pájaro. El pájaro construye un nido, la mariposa no. Y eso es realmente muy importante, porque cuando yo veía, por ejemplo, a Ainhoa Arteta, sus diferentes parejas, decía, ella puede intentar construir un nido, pero hay algo en ella, como una condena a seguir volando, y para mí esa es la esencia de mariposa en su alma, que hace que en realidad sí, se posa en la flor, y la flor es maravillosa, pero hay algo que le pide seguir volando. Esa era mi interpretación, claro está, a lo mejor ella no está de acuerdo y me encantaría que me dijera cómo lo ve. Pero mi visión era pues eso, una mujer que se comporta como una mariposa, que ha tenido su fase de formación como oruga, que ha tenido sus fases de capullo oscuro, de soledad, de introversión, de sufrir para renacer, y que luego ha renacido pues eso, más grande, con más color y preparada para volar más alto. La mariposa para mí ha sido esencial en mi vida, y cuando conocí a Ainhoa Arteta, que me propusieron el proyecto, pues me llamó la atención el ver que ella llevaba mariposas por todas partes. Ella pues colgante de mariposas, anillos de mariposas. Entonces yo lo interpreté, porque como yo lo interpreto todo de forma mágica, porque me gusta vivir en un mundo mágico, no es que científicamente me lo crea, es que me gusta creerlo. Es como que literariamente yo quiero vivir ahí, no quiero vivir en un mundo prosaico, porque también yo tengo alguna que otra faceta de mariposa. Entonces para mí esto es una señal del destino, es que tengo que escribir sobre ella. Y cuanto más la conocía, más mariposa me parecía. Y por eso cuando el proyecto de biografía autorizada no vio la luz, yo decidí escribir mi propio libro con un leitmotiv que llevo desde años, que es el paradigma de la mariposa, pero tomándola a ella, digamos, como personaje, como encarnación de esa idea, de ese arquetipo de la psique. Y creo que ha salido bien. Era un experimento literario. Yo estaba un poco asustada de a ver si realmente cuaja. Mientras lo estaba trabajando, veía, ¿es posible realmente fusionar las dos dimensiones? Es decir, la dimensión un poco mágica de la psicología de las profundidades, del mundo del inconsciente, de los paradigmas y de los arquetipos de la psique. ¿Es posible combinar todo ese tono poético, lírico, reflexivo y a veces filosófico con algo más prosaico, que es en cierta forma contar la vida de una persona? Y bueno, pues el experimento ha sido este libro, y creo que ha salido bien. Eso me lo diréis vosotros. Espero que me leáis y que me digáis qué os parece. Para mí ha sido todo un reto, ha sido fascinante escribirlo, y ahora pues gracias a mi editor estoy muy contenta, porque es como que tengo otro libro de papel que se inserta con mucha armonía en el resto de mi obra, en el conjunto de mi obra, y estoy pues llena de gratitud hacia mi editor y hacia todos los que han intervenido en este proceso de creación, y hacia todos vosotros. Muchísimas gracias por venir hoy. Ahora en el programa había un breve coloquio de los participantes, los tres que han tomado la palabra, interrogando, haciéndole algunas preguntas a Elena. Yo le animo a hacerlo. Si no se animan, yo le haría una. Venga, Chencho, te ha tocado. No, pero vosotros tenéis más gracia. Hacedlo vosotros. Tú primero. Primero el señor embajador. Bueno, dada lo que ha plantado Amparo, de que había un acuerdo y se rompió, la homenajeada o la biografiada lo rompió, mi pregunta es, o bien por qué lo rompió, o bien estará ahora contenta con que se haya hecho esta obra o no estará contenta. Pues se rompió, no sé si se me oye, sí, a raíz de esta crisis que ella tuvo. Ella tuvo una crisis muy importante
a finales del 2021, se rompió a finales del 2021, justo antes de Navidades. Realmente ignoro por qué. Yo entiendo que fue para ella un momento difícil, un momento de cambio de etapa y realmente no deseó continuar. Creo que sí, el libro está... Tú no habías hecho nada, ¿no? No, claro que no, por Dios. No, yo creo que realmente, bueno, hablando vulgarmente, pues se le cambia de opinión. Bueno, las divas son un poco cambiantes. Tus noticias son cómo has recibido la publicación de este libro, ¿con entusiasmo, con frialdad o con rechazo? No lo sé, estoy deseando que lo lea y que me diga. Yo espero que le guste. Ahora la voy a llamar después y le voy a preguntar cuando terminemos el acto. Ah, pues estupendo, a ver qué opina. Claro. Y me gustaría que lo leyera. Yo creo que está tratado con cariño y espero que le guste, que esté satisfecha y que se arrepienta de no haber seguido con el proyecto. Jorge, que yo creo que quería hacer una pregunta, Jorge. Sí, yo respondiendo en la línea psicológica, existe una cosa que se llama las constelaciones familiares, que se amplían también a amistades, a organizaciones. La manera en la que Elena conoce a Ainhoa, si yo no me confundo, es a través de Matías, mi primo. Sí. Entonces, yo creo que, dado que las estrellas están colocadas así, hay un rechazo a Elena por el vínculo que le viene de Matías, no por la indudable labor magnífica que estaba haciendo durante 5 años, desplazándose, preguntando, familiares, investigando y demás. Entiendo que sería una reacción visceral y que de nuevo con el conócete a ti mismo se podría haber solventado en una gestión de crisis que podría haber dado una serie de Netflix, por ejemplo, ¿no? Una pena que no la tenga. Haber llamado a un mediador, que habría sido tú. Claro, mira, yo que estuve en el proceso, yo publico el artículo porque el libro ya estaba terminado de que se iba a salir esta biografía y a mí me pareció muy poco caballeroso, falta de decoro que saliera en otro periódico con otro periodista diciendo que esa biografía jamás iba a salir porque era un bulo y a Elena le mandara un WhatsApp directamente diciendo que ya no iba a salir ese libro. O sea, ni siquiera habló con ella, ni siquiera tuvo para decirle unas palabras, porque todo se puede entender en esta vida. Podemos incluso mirar Tita Cervera, acaba ahora mismo también de decir que no se publica el libro que Nieves Herrero había escrito sobre ella. Estamos pasando unos momentos, ¿no?, en que la libertad de expresión la pueden coartar en cualquier momento. Pero es que además con el talante de Elena, que es tan buena gente, que es tan linda, o sea, Ainhoa le dice, mira, ahora no es el momento, ahora tal, o creo que se ha apagado, pero me oís, ¿no? Se ha ido... vale, sí, ahora ya se ha cargado. Lo hubiera entendido perfectamente. No pares porque esto se pone interesante, no pares. Hubiera entendido perfectamente si había que durante un tiempo aparcar o había que limar algunas de las declaraciones, pero no un frío WhatsApp diciendo este libro no se publica. Y sobre todo lo más feo, que saliera en ABC diciendo este libro es un bulo, cuando, perdona, habían firmado un contrato y todo. O sea, yo salí en Espejo Público en aquel momento porque estaban dañando el honor de mi amiga, pero es que yo había vivido todo el proceso de las horas que habían estado en el canal haciendo, estaba entonces Ainhoa en el Teatro del Canal haciendo Madame Butterfly y otra vez se ha ido. ¿Me oís así sin el...? No toques. Ahora. Será la maldición de... No digas lo más. Sí, venga, a ver si nos van a secuestrar el libro, como el de Tita Cervera, ¿no? No, realmente ese fue un gesto que afeó un poco todo el proceso, ¿no? Que escogiera un medio de comunicación para decir que este libro no existía, cuando el libro estaba escrito ya, estaba escrito y firmado con un contrato con 12 puntos. Hasta ahí podemos leer. Así que yo creo que a Ainhoa le va a gustar el libro. Es que de verdad el libro es muy bonito y va a estar encantada en el fondo. Yo creo que acabará llamando a Elena y diciéndole muchas gracias, Elena Cosano. Eduardo, si quieres tú decir algo cariñoso, dilo. Si no vamos a cortar, pero parece ser que
como en Naciones Unidas nos echan ahora. ¡Hay vino! Embajador, tenemos vino. Nos van a servir el vino. Algo cariñoso, digamos. Yo no sé cómo... Algo positivo, digamos. Yo no sé cómo hubiera salido este libro si hubiera sido la biografía que tú habías acordado con Ainhoa Arteta. Pero me parece que en cuanto a calidad literaria, que es lo que a ti te interesa como escritora, Sí. difícilmente iba a ser mejor que este. Y yo creo que tienes que quedarte con eso. Esa es mi opinión. Pues queridos todos, creo que tenemos un vino español esperándonos. Y entiendo que se puede comprar el libro y que si lo compráis yo os lo firmaré con muchísimo cariño. Sí, el 10% del... ¿Se oye? El 10% de lo que se consigue va para temas ecológicos y para los que plantan un árbol.